La palabra de Dios dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El mensaje de hoy lleva por título: veré la sangre y pasaré. Esta palabra pasaré es Pascua, ¿verdad? Esta palabra pasaré es la palabra que se traduce o se define como Pascua. Y me llama mucho la atención que dice la Biblia que para que Dios pueda pasar sobre nosotros, ¿verdad?, alguna dificultad, necesita haber una señal. Todos en nuestra vida, no importa la edad que tengamos, todos en nuestra vida vamos a experimentar dificultades. Todos en nuestra vida vamos a vivir dificultades. Hay personas que no les dieron la oportunidad de disfrutar su infancia porque empezaron a sufrir desde niños, desde niñas. Hay personas que no les dieron la oportunidad de disfrutar su adolescencia o su juventud porque tomaron una mala decisión a esa edad. Y a esa edad se fueron tras dificultades, situaciones muy difíciles. Y a veces oramos y le decimos: Señor, ayúdame para que todo esto pueda pasar ya de una vez sobre mi vida y que las cosas me empiecen a salir bien. Y la palabra de Dios dice, después de Dios estar, ¿verdad?, constantemente durante varios tiempos trayendo plagas a los egipcios, esta es la última. Esta es la última de todas ellas, y les menciona el Señor a través de Moisés al pueblo que esta plaga va a poder traer muerte, va a traer mortandad, pero que todo aquel que tenga, ¿verdad?, una señal que Dios les da, entonces esta señal Él la manda a poner en las entradas de cada hogar, en los postes, los dinteles. Él dice: van a sacrificar por familia, ¿verdad?, un cordero, y en la entrada de su hogar van a tomar sangre de ese cordero. También, ¿verdad?, en aquellos tiempos habían familias que no tenían ni el recurso ni tenían corderos. Y le dice el Señor: si la familia es muy pequeña, que se una con otra, pero que todos tengan la manera de poner una marca sobre la puerta de su hogar, de su casa. Y yo le he dicho a usted que por favor usted pueda imaginarse por un momento que afuera de estas puertas hay muerte, pero adentro de estas puertas, en los hogares, se está celebrando una fiesta que es símbolo de la salvación que Dios trae en los momentos difíciles. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces el Señor les habla a ellos y les dice: tomen la sangre del cordero y pónganla como señal, porque va a haber un ángel que va a ser enviado y este ángel va a traer mortandad. Pero todo lugar donde se vea esta marca, el ángel va a pasar, el ángel va a ser Pascua. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, nosotros queremos crear nuestras propias señales. Y le decimos: Señor, si tú me quitas este problema, yo te prometo. Y ahí empezamos nosotros a querer prometer y poner señales para que Dios tenga misericordia de mí y no me vaya mal. Voy a empezar a ir a la iglesia. Para que Dios me perdone y las cosas me salgan bien, voy a comenzar a portarme mejor. Voy a dejar algún vicio, voy a dejar algún pecado, voy a dejar un montón de pecados sexuales que tengo. Y entonces Dios va a ver mi esfuerzo, Dios va a ver que ahora me estoy portando bien y ya Dios no me va a hacer nada. Ahora Dios va a ver que ya no estoy cometiendo todos aquellos errores de antes y ahora Dios no me va a hacer nada. Y entonces nosotros queremos poner nuestra propia Pascua, queremos nosotros poner nuestra propia señal. El mundo está en constante deshonra y provocación a Dios. Y escúcheme bien, se han proclamado varios juicios, de los cuales solo vamos a poder salir de ellos con la señal de la sangre del Cordero de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿verdad?, Él es el Cordero de Dios y su sangre se derrama. Sangre que está mezclada con sudor,
sangre que está mezclada con líquidos, con agua, ¿verdad? De su cuerpo, sangre que ya no se ve tan roja, sino que ha tomado otro tono. Pero ¿qué es la sangre del Cordero? Que todo aquel que tenga fe y que cree en este sacrificio es marcado así como lo vemos aquí. De tal manera que cuando nosotros estamos viviendo y vamos en un auto, en una pasajera, en un hogar, en un lugar de trabajo donde pasa algún accidente, alguna situación difícil, porque viene un tiempo de juicio a aquellos que han provocado la ira de Dios, usted necesita tener la marca del Cordero de Dios sobre su vida. Porque no es, insisto, que yo me voy a salvar por mis propias señales. Señor, le di de comer esta semana a una persona necesitada. Entonces yo creo, ¿verdad?, que deberías, pues no de castigarme. Y queremos nosotros poner nuestras propias señales para que Dios pase de largo sobre nosotros y no vengan a veces consecuencias de nuestros errores. Las señales, anote esto, de misericordia, no las elegimos ni las autorizamos nosotros. Debe de ser Dios quien te la da usando a sus mensajeros. Sería un gran error no prepararte y no poner la señal que Dios te da. Hace unos lunes atrás hablaba con los líderes y les decía, hay un tiempo, ¿verdad?, donde Dios te llama a prepararte. Hay un tiempo de preparación y hay un tiempo donde eres desechado por falta de preparación. Nosotros como hermanos que cristianos, ¿verdad?, que servimos a Dios, Dios nos llama a veces y no estamos preparados. Y hay un tiempo donde Dios nos llama a prepararnos. Entonces quiero servir a Dios, pero no te quieres preparar y dejas pasar el tiempo de la preparación. Y llega un momento y un punto donde Dios ahora va a poder usar lo que está preparado. Imagínense ustedes, la Biblia no lo registra, usted lo puede buscar. No registra, no se dice en ninguna parte del libro de Éxodo, de Deuteronomio, de Números, no se menciona ni en las crónicas, ¿verdad?, de los israelitas, de los hebreos, no se menciona que hubo alguna persona o alguna familia que dijo, pues a mí eso que anda diciendo Moisés no me gusta, no me parece o no estoy de acuerdo. ¿Por qué tiene que ser sangre cordero? No tenemos cordero, aquí tenemos una cabra y nosotros vamos a usar sangre de cabra. No tenemos ni cordero ni cabra, tenemos aquí, ¿verdad?, una vaca o tenemos unas palomas, vamos a usar sangre de algo más. ¿Quién se va a dar cuenta? Ni modo, ¿verdad?, que se den cuenta que la sangre del cordero tiene un tono, un color diferente. Entonces no hay un registro de alguien que haya pensado de esa manera y que haya dicho, yo no lo voy a hacer como Dios lo está mandando, sino que yo lo quiero hacer de manera diferente. ¿Por qué? Pues porque yo soy diferente. Porque yo no pienso, ¿verdad?, como todos, etcétera, etcétera. Y todas las excusas que usted quiera que pudo haber puesto, cualquiera de ellos. Pero la Biblia no registra algo así. La Biblia dice claramente que todos en el pueblo de Israel se salvaron. Porque en la casa de todos ellos estaba la señal. Es un grave error que Dios anuncie que tenemos que prepararnos y que va a venir un tiempo de prueba y de dificultad y que hay que ayunar. Y que tú digas, yo no ayuno. ¿Por qué? No, pues porque yo pienso diferente. Es un error que nosotros no tengamos la señal cuando pase y cuando venga alguna dificultad a nuestra vida. Pasaré y veré la señal. La sangre, anote esto, se obtenía del sacrificio de un cordero. Nuestro cordero ya fue sacrificado y nuestra vida ha sido marcada con su sangre. Esta es la señal que verá todo vengador enviado del parte del cielo y que pasará, que hará Pascua en nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 12, nos dice que tenemos nosotros que aprender a aceptar al Cordero y su sangre. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre
en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este momento en la historia del pueblo judío, al cual llaman Pascua, después Jesús lo toma como sombra y como figura de lo que para nosotros es la Santa Cena. En la Santa Cena nosotros tomamos dos elementos, el pan y el vino, que son tipo, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo o el pan significa el perdón de pecados, pero el vino, la sangre de Cristo, es la purificación de lo que manchó el pecado, la limpieza de lo que manchó el pecado. Entonces, el día de hoy, algunos creyentes aceptan al Cordero, pero no quieren mancharse con la sangre. Aceptan el perdón de sus pecados, pero no quieren la purificación de esos pecados, porque todavía planean seguir en ese pecado, continuar en ese pecado. Ya sé que estoy mal, ya sé que le estoy fallando a Dios, ya sé y ya sé y ya sé, pero por favor, Diosito, perdóname. Por favor, Diosito, perdóname. Por favor, Diosito, ayúdame. Por favor, Diosito, que no me pase nada malo. Mira, es que necesitas tener la sangre del Cordero también en tu vida. Ahorita no. Despuesito, téngame paciencia. Necesitamos aceptar tanto al Cordero como también su sangre. Muchas personas solo quieren el puro sacrificio, pero necesitamos, hermanos, dejar que la sangre nos manche para que nos purifique. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, léalo conmigo, mire aquí en la pantalla, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Biblia dice, el sacrificio de Cristo nos perdona de todo pecado. Pero aquí el apóstol Juan claramente dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces yo quiero el sacrificio de Cristo para ser perdonado de mis pecados, pero también tienes que querer la sangre de Cristo para ser lavado, para ser limpiado. Cuando tú solo aceptas el sacrificio de Cristo, tú puedes ahorita doblar tus rodillas aquí, terminar de orar y decir, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y cuando sales otra vez te sientes culpable, porque todavía te sientes con la mancha, necesitas ser limpiado. Por favor, imagínese que usted tiene uno de esos niños Terrenator, ¿verdad? Que apenas lo acaba usted de bañar y ya va a ensuciarse todo. Y se mete al lodo a jugar. Y ahí está tirando lodo para arriba y lodo para arriba. Usted agarra a ese niño y lo saca del lodo y lo pone en un lugar limpio. ¿Verdad que ya no está en el lodo? Pero todavía sigue sucio. Hasta que lo lave, hasta que lo limpie. Entonces no solo es sacarnos del mundo, sino también es limpiarnos de todo lo que el mundo ensució nuestra alma, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios claramente nos dice en esta hora que la sangre de Cristo es la que nos va a limpiar de todo lo que el pecado manchó. Si dice amén conmigo. Recordemos siempre, por favor, solo el estar manchado de la sangre de Cristo nos va a librar de cualquier juicio. Solo el estar manchado de la sangre de Cristo nos va a librar de cualquier juicio. ¿A cuántos de ustedes les han pasado cosas muy buenas cuando ustedes esperaban algo malo? ¿A cuántos de ustedes les dijeron, te va a ir mal, y les empezó a ir bien? ¿A cuántos de ustedes, verdad? Ustedes estaban con miedo diciendo, ay Señor, ahora sí, ya me porté muy mal y siento que algo malo me va a pasar. Y de repente pasa, ¿verdad?, el vengador de juicios y no pasa nada en nuestra vida. Anote esto, a eso se le llama gracia. Cuando Dios tiene gracia de nosotros, cuando su gracia nos cubre, la sangre de Cristo nos da esperanza en medio de los tiempos difíciles, porque es la señal de una salvación eterna.
la sangre derramada de Cristo clama por la salvación. Y no es como la sangre de Abel. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Dice algo que necesitamos todos aprender y nunca olvidar. Hebreos 12, 24, léalo conmigo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la ¿qué? Que la sangre de Abel. Escúcheme bien. Abel es un hombre que muestra la Biblia que es el primero que es sacrificado, el primer humano. Y que la sangre de Abel reclama venganza. Él es un inocente, pero su sangre no reclama salvación. Y dice, la sangre de Cristo sí. Entonces, en esta parte donde yo insisto, quiero que nosotros podamos tener claro esto, que a nosotros nos conviene la sangre de Cristo, no la sangre de nosotros o de alguien más. Porque cuando una persona, como en el caso de Abel, su sangre es derramada, la sangre de él reclama venganza. Dice el profeta Ezequiel, y esto por favor, ¿verdad? Téngalo presente. Dice que todo el que derrama sangre inocente va a desatar un vengador de esa sangre sobre su tercera y cuarta generación. Toda aquella mujer que abortó sabiendo que lo estaba haciendo, toda aquella mujer que mató, ¿verdad?, a un bebé dentro de sí, toda aquella mujer que derramó sangre inocente está desatando un vengador de la sangre sobre él o sobre ella. Todo hombre que forzó, a manera, ¿verdad?, forzó el quitarle la virginidad a una mujer, derramó sangre inocente. Toda mujer que forzó sexualmente a un hombre derramó sangre inocente. Y hay muchísimas maneras de cómo se derrama sangre inocente. Y eso desata al vengador de la sangre sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que siempre en esa casa va a haber muerte de inocentes. Entonces la Biblia dice, a nosotros no nos conviene querer encontrar salvación a través de esta sangre, sino que nos conviene que la salvación, el nuevo pacto, dice, en el que entremos, sea mediante la sangre de Cristo. Aplica la sangre de Cristo porque no importa quiénes seamos, si no tenemos la sangre, no pasarán sobre nosotros, como lo vemos ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 7. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El día de hoy, esto que nosotros estamos leyendo, hermanos, se hacía literal. El día de hoy parece grotesco que usted diga, hermano, el próximo domingo véngase preparado porque le vamos a echar sangre a todos en la cabeza. Usted dice, yo el próximo domingo no vengo. Tanto que me cuesta, ¿verdad?, peinarme, arreglarme, echarme gel, champú, todo en la cabeza. Y este pastor quiere echarme sangre en el pelo, quiere echarme sangre en la cabeza. Y solo va a ser en la cabeza o también me van a manchar el maquillaje. Usted no sabe lo caro que está el Mary Kay. Entonces decimos, ¿y qué vamos a hacer el próximo domingo? Vamos a poner sangre. Usted dice, no, yo eso no lo quiero. Porque el día de hoy esto es grotesco. Pero en este tiempo era muy común que se hiciera esto. Cuando alguien llevaba un sacrificio para expiación de sus pecados, los sacerdotes tomaban, ¿verdad?, el animal, le cortaban el cuello y vertían su sangre en un recipiente. Entonces tomaban la sangre de ese cordero y la vertían sobre la cabeza de la persona que había llevado al cordero. Porque de esa manera un simbolismo de que los pecados de esa persona se cubrían, se tapaban y se ponían sobre la vida del animalito. Ese era, ¿verdad?, un ritual que se hacía en ese tiempo y era muy común. Por eso es que vuelvo a repetir, cuando alguien decía, vamos a ponerle sangre, decía, por favor, póngamela, porque entendían el significado de esto. Ahora, la sangre de Cristo no la tenemos aquí, no la tenemos en este lugar, sino que es algo espiritual
que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Tus pecados son borrados y lavados por la sangre de Cristo en el instante en que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Es algo espiritual. En el instante en el que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tus pecados son perdonados y son lavados por la sangre de Cristo. En el momento que de todo corazón, de manera genuina, nosotros creemos en el sacrificio de Cristo. Ahora, quiero que también veamos el poder que esta sangre, la sangre del Cordero, tiene y aplica ahora para nuestro tiempo. Porque estamos hablando de todo lo que hacían, ¿verdad?, los judíos. Pero quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, por favor, búsquelo en su Biblia. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 en adelante dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Mire, versos antes se cuenta que Juan en visión logra ver a una multitud de 144,000 personas con vestiduras blancas adorando al Señor. Erróneamente, los adventistas, los testigos de Jehová enseñan que son ellos, cuando la Biblia claramente dice que son, ¿verdad?, 12,000 de cada tribu de Israel. Esos son judíos, no son ni mexicanos ni de ningún otro país. Pero ellos creen y consideran, ¿verdad?, que van a ganarse un boleto para poder ser parte de estos 144,000 con un montón de obras que tienen que hacer, con las cuales se manipula la fe de las personas para hacerles creer que ellos son parte de esos 144,000, cuando no es así. Entonces la salvación no se la va a ganar el hombre por sus obras. La salvación se la va a poder obtener o recibir el hombre por el sacrificio de Cristo. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces la palabra dice que Juan ve a estos 144,000, ¿verdad?, que los ve que están adorando al Señor. Pero de repente comienza a llegar otra multitud. Y ahí es donde toma parte lo que estamos leyendo. Entonces uno de los ancianos le habla a Juan y le dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y en el verso 14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: son los que han salido de la gran tribulación, no de la tribulación, sino de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, en esta parte de lo que es la escatología. En el libro de Daniel se profetizan 70 semanas. 69 ya se han cumplido y falta la semana número 70. La semana número 70, ¿verdad?, se divide o está compuesta de 7 años proféticos, no literales. Y estos 7 años se dividen en 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. La palabra de Dios dice que esta semana comienza y se inicia, ¿verdad?, con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, se comienza este tiempo de 7 años proféticos, la semana 70 de Daniel. Entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero, y todos los que estemos en vida, dice la Biblia, que nos iremos con el Señor en las nubes. ¿Sí dice amén conmigo? Pero la Biblia dice que va a haber una gran cantidad de creyentes que se van a quedar y que no se van a ir en el rapto de la iglesia. Se van a quedar. Y esos creyentes que se queden van a pasar cosas muy malas. Ayer estaba viendo esta parte y dije: quiero poner una imagen de un cordero decapitado, buscar algo. Y me empezaron a aparecer imágenes de este año y del año pasado, de pocos tiempos, de cristianos a los cuales han agarrado los musulmanes y los han decapitado
por decir que creen que el Cristo o el Mesías es Jesús, por negar la fe o las creencias de los musulmanes, y han sido decapitados. Y de verdad me quebró mucho el corazón el escuchar el testimonio de un padre que dice: me sentaron a ver cómo le cortaban la cabeza a mi esposa y a mis 2 hijos. Y cada vez que empujaban, dice él, la espada para cortarle, me volvían a decir: niega tu fe en Cristo. Y él decía: Cristo es mi Señor y Cristo es mi Salvador. Y así empezaban a empujar, dice, la espada hasta que le terminaron de cortar la cabeza a mi esposo. Y él dice: yo pensé que ahí se había terminado todo, porque yo pensé que solo me habían agarrado a mí, dice, a mi esposa. No sabía que en la otra habitación tenían a mis hijos, y trajeron a uno de mis hijos. Y fue una mezcla, dice, de dolor y de fe que experimenté. Fue una mezcla de dolor y de fe, porque era un dolor enorme y un dolor muy grande al ver cómo estaban decapitando, dice, mi primer hijo. Y estuve a punto de negar mi fe cuando trajeron a mi segundo hijo, pero no podía, porque yo sabía que si negaba mi fe, salvaba la vida de él aquí, pero perdíamos la vida en la eternidad. Y él dice: aquí es donde uno entiende cuando la palabra de Dios dice: para mí el morir en Cristo es ganancia, y el vivir sin Cristo es pérdida. Entonces la palabra de Dios dice que estos creyentes y estos cristianos van a necesitar lavar sus vestiduras, ¿verdad? Porque no se fueron en el rapto. Los van a perseguir. No le van a poder vender nada a nadie si no trae la marca de la bestia. No le van a poder dar estudios a los hijos. No vas a poder poner un negocio. No vas a tener ningún tipo de respaldo de nada ni de nadie, a menos que tú aceptes todo lo que el anticristo para ese tiempo ya ha establecido sobre este mundo y sobre este país también. Entonces, nosotros, aquí es, por favor, por eso le decía al inicio del mensaje, no hay un solo registro de una familia que haya dicho: qué bonito suena eso que anda predicando el Moy, pero yo no le voy a echar sangre ni a mis postes ni a mis dinteles. Son de madera de cedro y esa cosa es cara, hay que le echen los demás. Yo no, porque yo no creo que Dios sea así, porque yo no creo. No hay registro de alguien que haya experimentado muerte por no obedecer a Dios. Pero lamentablemente en este tiempo hay muchas personas que leen lo que estamos leyendo y aún así toman la decisión de no afirmar su fe con el Señor, de decir: hay luego, hay después. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que la venida de Cristo está más pronta de lo que nosotros nos imaginamos. Hay 7 trompetas que deben de sonar antes de que suene la trompeta número 8 o la trompeta del Señor. Entonces hay 7 trompetas, dice el libro de Apocalipsis, que las 7 significan juicio, pero que después de eso dice: sonará la trompeta del Señor. Y entonces aquellos que la escuchen serán arrebatados y nos iremos con el Señor. Este es el mensaje que nosotros tenemos que tener presente y claro en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque escúcheme bien, si usted no se va en el rapto, le va a costar su propia vida, con un dolor muy grande, el poder permanecer en la fe. Y hermanos, si usted no es capaz de permanecer ni un mes sin pecado, un año sin pecado, consagrado al Señor, ¿de verdad usted cree que sería capaz de ver a su hijo, de ver a su hija sentado delante de usted y que a través de su hijo, de su hija, lo quieran llevar a usted a negar su fe? Si a veces, ¿verdad?, no le ponemos tanta batalla ni tanta pelea al diablo, con tentaciones de deleites de nuestra carne fallamos y negamos nuestra fe. No le ponemos mucha batalla, mucha resistencia.
Ahora imagínese que usted salga a trabajar y le digan, hoy es su último día de trabajo, a menos que se deje marcar. Porque aquí en la empresa y aquí en la escuela y aquí ya todos tienen que estar marcados. Y si no, lo vamos a tener que despedir. Y usted dice, ¿cómo pago deudas? ¿Cómo llevo alimento ahora a la casa? O que usted diga, bueno, pues no hay problema, yo comienzo mi propio negocio. Oiga, quiero rentar este local. A ver, enséñeme la marca. No, pues yo no la tengo porque yo soy cristiano. No le podemos rentar. Voy a sacar lo último que me queda dinero para comprarle comida a mis hijos. ¿Y quiere usted comprar? Enséñeme la marca. No, pues no la tengo. No le podemos vender. Y entonces va a llegar o va a venir un momento, un punto donde va a empezar a entrar en mucha desesperación la gente, ¿verdad? Mucha presión. Y la Biblia dice, esto se llama apostasía, que es volver atrás de la fe. Un día dije que quería creer en Cristo, pero ahora me vuelvo atrás y digo, no quiero, no creo. Soy ateo, gracias a Dios. Ya no quiero creer en Cristo. ¿Por qué? Porque quiero una vida de lujos y de placeres, que es de lo que se está llenando hoy el alma de las personas. De tal manera que las personas, ¿verdad?, sienten mucho placer al tener todas las cosas que este mundo cada día está ofreciendo. Versículo 15, sigamos leyendo. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Mire, entrarán, se les dará cobertura a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono les va a pastorear. Ponga atención al versículo 16. ¿A través de qué se va a dar el sufrimiento de estas personas? A través del hambre, a través de la sed, hermano, de poder cubrir las necesidades básicas. De poder cubrir las necesidades básicas, de poder tener un lugar. Esta parte del calor, ¿verdad? Algunas versiones de la Biblia dicen ya no tendrá necesidad de un hogar, ya tendrá donde descansar, donde dormir, tendrá alimento, ¿verdad? Ya no tendrá hambre, ya no tendrá sed. Sino que ahora, dice, el Cordero los va a pastorear, les va a proveer todo lo que necesita. Ahorita que el rapto de Cristo no se ha dado, Él nos pastorea y nos provee todo lo que necesitamos. Todo. Usted necesita ser perdonado, el Señor lo perdona. Usted necesita ser alimentado, el Señor lo alimenta. Usted necesita algo, el Señor le provee todo lo que usted necesita. Pero por favor, entendamos este punto, que va a llegar un momento donde usted va a querer todo esto. Mire lo que sigue diciendo el pasaje. Verso 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La venida de Cristo es la promesa que nace de la resurrección de Cristo. Hace unos días estábamos hablando y celebrando esto. Entonces Cristo se prometió como Mesías al pueblo y vino. Estando Él y el libro de Isaías, el libro de Salmos, profetizaron que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar, y resucitó. Y después de resucitado, dijo: vayan y prediquen este evangelio en todo lugar, y entonces vendré. La venida de Cristo es una promesa que nace de la resurrección. Y si creemos en la resurrección, también tenemos que creer que Cristo viene por la iglesia. Cristo va a venir, ¿verdad? La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15 que Cristo va a venir primero en lo secreto y que se va a encontrar con los creyentes en las nubes. Esta es, ¿verdad?, la venida de Cristo en secreto. Pero después dice que va a venir públicamente donde todo ojo le verá. Y aquí viene, ¿verdad?, a caballo, dice, con todo su ejército,
para una batalla llamada Armagedón, que es la que le va a poner el fin a todas las cosas de maldad que van a estar reinando sobre esta tierra. Nosotros no tenemos que estar, ¿verdad?, apuntando hacia ese momento, hacia ese evento. Nosotros no tenemos que estar esperando eso. Nosotros no tenemos que estar esperando lavar nuestras vestiduras a través de la decapitación, ¿verdad?, que nos puedan quitar la vida a nosotros, que nos cueste a nosotros. ¿Por qué cometeríamos ese error? ¿Por qué cometeríamos el error de ignorar ahorita marcar nuestra vida con la sangre del Cordero? ¿Por qué cometeríamos el error de vivir sin seguir las indicaciones o la voluntad de Dios? ¿Por qué cometeríamos ese error? La única manera como una persona puede cometer ese error es porque su fe no es firme. Porque su fe no es firme. Y entonces te cuesta creer que algo malo puede venir así. Hay gente que vive a diario con mucha maldad que le rodea, pero le cuesta creer que algo malo puede venir a su vida al decidir no obedecer la voluntad de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 1. Esto es lo que se le mostró a Daniel en visión y que quiero que usted y yo lo podamos leer. Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es lo mismo que Jesús profetizó, esto es lo mismo que el apóstol Pablo anunció, esto es lo mismo que el apóstol Juan anunció, esto es lo mismo que el apóstol Pedro enseñó, esto es lo mismo que el escritor del libro de Hebreos también enseñó, lo que se le reveló a Daniel muchos años atrás. El tiempo cuando Cristo va a venir, cuando dice venga un dolor y una angustia tan grande sobre la tierra, dice que nunca ha existido, que nunca ha venido. Va a pasar todo esto, dice, y en ese momento van a ser resucitados aquellos que han muerto en Cristo y van a ser tomados, o va a venir el tiempo del rapto. Esta es la profecía que Daniel da. Entonces nosotros como iglesia es muy bonito que cada domingo, cada semana nos congreguemos a hacer iglesia juntos, pero le vuelvo a repetir, ¿por qué tomaríamos la decisión de no aplicarnos la sangre del Cordero, aplicarla a nuestra vida? Moisés no dijo todos métanse a su casa y yo voy a pasar poniendo sangre en sus puertas. Moisés no dijo se va a sacrificar corderos y se le va a dar sangre a todos. Le dijo vaya cada uno por familia y sacrifiquen un cordero. La carne del cordero la van a usar para celebrar una fiesta, pero la sangre del cordero, con ella van a manchar las puertas de sus hogares y de sus casas. Y es muy importante que nosotros podamos saber que de las 7 trompetas que el libro de Apocalipsis anuncia, ya sonaron 5 trompetas de ellas. Espero a lo mejor en alguna ocasión poder hablarle y enseñarle de esto. Estamos a 2 trompetas de que la trompeta del Señor suene y que la iglesia sea raptada y se vaya con Cristo. Ya no es estar esperando 100, 200, miles años para que Cristo venga. La venida de Cristo está muchísima más cerca, pronta de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Que la venida de Cristo casi nadie la va a estar esperando. Casi nadie va a estar esperándola ni va a estar preparado.
Se cuenta también, ¿verdad?, una parábola de 10 vírgenes y dice que las 10 se durmieron. Todas se durmieron. Pero en su sueño, 5 de ellas estaban preparadas. En su sueño, 5 de ellas no estaban preparadas. Y a las 10 las despertaron. Las 10 escucharon la voz del siervo que corría delante de su señor, diciendo: ahí viene el amado, ahí viene el amado. Y las 10 se despertaron. Y 5 de ellas pudieron entrar a la boda del Cordero. Y las otras 5 se quedaron afuera. ¿Sabe qué hicieron las otras 5 cuando se despertaron? Se dieron cuenta que no tenía, dice la Biblia, aceite sus lámparas. El aceite es tipo del Espíritu Santo y la lámpara es tipo de la persona. Se dieron cuenta que eran lámparas, eran cristianos sin una relación con el Espíritu Santo. Eran cristianos sin una unción del Espíritu Santo sobre sus vidas. Eran creyentes, eran cristianos que no tenían una comunión con el Espíritu de Dios. Jesús dijo esto: yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar, dice, un paracletos, que en el original significa alguien de la misma naturaleza. Y Él, dice, los va a guiar. Entonces, si yo entiendo esto, ¿quién es el que va a guiar mi corazón hacia prepararse para la venida de Cristo? No es una iglesia, ni tampoco es un pastor, sino que es mi comunión con el Espíritu de Dios. Y si yo pienso que mi vida cristiana solo se trata de los domingos venir y esperar que el pastor me dé indicaciones para entonces yo creer y confiar que mi vida cristiana es buena, no es así. Se lo digo como pastor, por favor, no es así. Nunca les he enseñado eso, sino que les he pedido siempre que cada uno se comprometa con Dios, que cada uno arregle y ordene su vida con Dios y esté bien delante del Señor. Porque si algo le puedo asegurar, no es si usted se va o se queda. Lo que yo sí le puedo asegurar a usted es que Cristo está pronto a venir. Eso se lo puedo asegurar. Porque la Biblia nos dice, mire, el Señor no tiene una agenda como esta, donde el Señor va a poner aquí, ¿verdad?, en el año tal, en el mes tal, en la semana tal y en la fecha tal, ahí es mi venida. El Señor no fecha con fechas, Él fecha con acontecimientos. Y entonces Él dijo: cuando ustedes vean que suceda tal cosa, ahí está pronta mi venida. Cuando suceda esto, cuando suceda lo otro, y empezó a decir todos los acontecimientos que van a empezar a mencionarse alrededor de su venida. Y entonces cuando nosotros conocemos estos acontecimientos y vemos lo que está pasando alrededor del mundo, en nuestro país, decimos: Cristo está pronto a venir. Porque todo se está cumpliendo. Lo que dijo la palabra que iba a soltarse, a desatarse sobre el mundo, cuando sonara esta trompeta, que iba a venir, ¿verdad?, un tiempo de pandemias y de enfermedades como nunca habían habido, ya eso pasó. Y cuando estaba el tiempo de la pandemia, todos querían ser cristianos y todos querían, ¿verdad?, buscar del Señor, porque una y otra vez la televisión, redes sociales o donde fuera, todo el mundo decían: Cristo ya viene. Y entonces la gente se espantaba y tenía miedo. 5 vírgenes insensatas que hasta que escuchan: Cristo ya viene, regálame de tu aceite, regálame de tu fe, ora por mí, por favor. ¿Cuándo son tus cultos? Ahora sí quiero ir. No vas a tener día del amigo, invítame, ahora sí quiero ir. Y las 5 vírgenes prudentes dijeron: no te podemos dar de nuestro aceite, no te podemos dar. Dice: ve a los que venden. Y las 5 vírgenes insensatas, en lugar de clamar ahí por misericordia, en lugar de conocer que Dios tiene misericordia eterna, se fueron a querer salvarse por sus propios méritos,
a querer comprar aceite. A querer comprar aceite. Este es un error. Pensar que la salvación nos la vamos a comprar. Le decía la semana pasada que esta es una de las enseñanzas que muchos grupos enseñan el día de hoy. Pensar que la salvación me la voy a comprar. Si visito muchas personas, entonces voy ganando mi lugar en el reino de los cielos. Si hago esto por muchas personas, entonces voy ganando mi lugar en el reino de los cielos. Si tú haces cosas buenas, vas a cosechar cosas buenas, pero ninguna de tus obras te va a meter al cielo. Ninguna. Es solo el sacrificio de Cristo. En la muerte no murió Cristo más mis obras. Solo murió Cristo. Y solo por Él vamos a tener entrada al reino de los cielos. Si el Señor te ha dado oportunidad de que ordenes tu vida y no la quieres ordenar, no quieres que la sangre te salpique, te manche, sino que dices: creo en el Cordero, pero no quiero su sangre. Que me perdone de mis pecados, pero no quiero limpiarme, no quiero ordenarme. Esto es lo que tenemos que evitar. Si dicen amén conmigo, vamos a llegar al cielo, hermano, con la mancha de la sangre de Cristo o con las manchas de nuestra sangre. Y probablemente a lo mejor no podamos resistir ser parte de los que se fueron a mitad de los 7 años de tribulación. Los tiempos que estamos viviendo, una vez más, es necesario aplicarnos la sangre del Cordero a nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18. Termino con esto. Léalo conmigo aquí, mire. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana, ¿de qué? La cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. No podemos, nosotros como iglesia, no podemos detener la deshonra y la provocación de este país hacia Dios. No podemos como iglesia detener la deshonra y la provocación de esta ciudad hacia Dios. No podemos detener la deshonra y la provocación de nuestra propia familia hacia Dios. Hay algunos de ustedes que usted es cristiano pero su pareja no, y constantemente deshonra y provoca a Dios, sus padres, sus hijos, y usted no lo puede detener. No podemos detener eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor, para que se detenga esto? Ya hablé una y otra vez con mis familiares. ¿Qué hago? Sígales hablando, síganles predicando. No deje de hablarles y de compartirles una vez más, porque mientras hay esperanza, usémosla la esperanza. Entonces no nos sentemos a esperar que todo se venga abajo y se destruya. Usemos nuestra esperanza. Entonces yo espero que Cristo venga, pero antes de que Él venga, espero que Él perdone mi casa, que Él perdone a mi familia, que Él perdone a mis hijos, que mi hijo se arrepiente de sus pecados y vuelva a los caminos del Señor, que mi hija se arrepiente de sus pecados y vuelva a los caminos del Señor. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza, que mi casa, que mi familia deje de deshonrar a Dios y deje de estar provocando la ira de Dios. Porque hay un momento y va a haber un punto donde la sangre del Cordero que tú portas te va a salvar a ti, pero te va a tocar ver sufrir muerte o perdición o alguna situación difícil en medio de tu hogar y decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tan joven, tan niño tuvo que morir? Tuvo que pasar esto. ¿Por qué tuvo que suceder esto? ¿Por qué tuvo que pasar esta situación?
Y a lo mejor no la vamos a entender. Por eso es importante que podamos tener claro el mensaje de la Pascua. Cristo resucitó, pero prometió venir. Prometió venir. Y escúcheme bien, lo difícil era resucitar. Y si ya lo logró y ya lo hizo, también va a cumplir su otra promesa de venir. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, prepárate porque este año vienen dificultades y vienen pruebas? Y es el año cuando menos buscas de Dios. Prepárate porque este año van a venir pruebas y luchas a tu hogar, a tu matrimonio. Y es el momento cuando menos ganas de venir a la iglesia tienes. Y descuidas tu fe. Descuidas tu relación con el Espíritu de Dios. Descuidas tu relación con Dios. Empiezas a relacionarte con el Cordero porque quieres el perdón de tus pecados para aliviar la carga de la culpa, pero no te quieres dejar limpiar. No te quieres dejar limpiar. Con todo y que le tocó vivir y relacionarse con el Cordero a Judas, se perdió. Con todo y que le tocó vivir y relacionarse. Entonces entendamos esto, que la señal para que el vengador pase y haga Pascua en nosotros es la sangre del Cordero de Cristo.